Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. ¿No está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, estamos en vísperas de la Semana Santa. En la liturgia de hoy se nos anuncia la tragedia. La primera lectura nos presenta la conspiración contra el profeta Jeremías, y en el Evangelio llegamos al punto culminante del enfrentamiento entre Jesús y los judíos, donde se muestra con toda claridad la determinación de acabar con Jesús. Efectivamente, el pasaje de hoy comienza indicando que, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. La pasión y muerte de Jesús no fue cuestión de los 2 últimos días de su vida terrena, de los llamados Jueves Santo y Viernes Santo. La oposición a Jesús y su deseo de matarlo no surgió espontáneamente. Jesús, desde que comenzó su vida pública, desde que comenzó a proclamar su buena noticia, su mensaje del reino de Dios, poco a poco se dio a conocer más y más. Sus oyentes, a través de sus palabras y de sus hechos, comenzaron a intuir que Jesús rebasaba los límites humanos y que además de ser hombre, era Dios, era el Mesías. Entre sus oyentes había personas que quedaban impresionadas por sus palabras y sus acciones. Creyeron en él y le siguieron. Pero también entre sus oyentes, sobre todo entre las autoridades religiosas y políticas, comenzó a surgir un rechazo y una oposición agresiva. El Evangelio de Marcos nos dirá, al comienzo mismo, en el capítulo 3, que los fariseos se juntaron con los partidarios de Herodes para buscar la forma de eliminar a Jesús. En la contemplación de la pasión y muerte de Jesús, es importante que dejemos de lado el romanticismo alienante que a veces le ponemos y que nos preguntemos ¿por qué matan a Jesús? ¿Cuáles son las razones por las que se le rechaza y se quiere acabar con él? Esa es la pregunta que hace Jesús hoy a los judíos. Todos sus opositores tenían sus razones. Como nos relata el Evangelio de hoy, muchos judíos, sobre todo las autoridades religiosas, no estaban dispuestos a admitir que Jesús, con sus actitudes y acciones, mostrara a un Dios distinto, a un Padre bueno y misericordioso. No estaban dispuestos a admitir que la persona y la vida de Jesús
manifestara la misma presencia de Dios. No estaban dispuestos a admitir tal dignidad para Jesús. Y en el caso del pasaje de hoy, les resultaba blasfemo que Jesús se equiparase con Dios. Jesús, en su intento de convencerles, acude a argumentos que estaban a su alcance, acude a sus obras que realizaba delante del pueblo. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre, les dirá. Pero sus opositores reaccionaron tratando de apedrearle y no cesaron de perseguirlo hasta conseguir matarle, clavándole en la cruz de manera injusta. La actitud de Jesús camino a la cruz nos enseña cómo debe ser la actitud de todos los que nos llamamos cristianos y cristianas. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio: el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Y en muchas partes de los Evangelios nos dice que si lo persiguieron a Él, también a nosotros, sus discípulos y discípulas, nos perseguirán. Terminemos con la pregunta: ¿estamos dispuestos nosotros a sufrir la oposición y persecución que vivió Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para dar testimonio de nuestra fe en Jesús? Que Dios les bendiga y les proteja.